Damos gracias al Rey, iglesia. Y pues bueno, como bien se menciona, seguimos con nuestra serie Acciones de Gracias, ¿sí? Y el día de hoy cerramos esta serie, ¿sí? Esta plática lleva como título Todo lo que respira. ¿Cómo se llama? Todo lo que respira. Y de inmediatamente podemos pensar en algunos versos en la Biblia, pero creo yo que la mayoría de nosotros nos vamos a los Salmos en el capítulo 150, en el versículo número 6, el último de los Salmos, el último versículo de Salmos. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Y sí, alabado sea por todas las obras, las maravillas, su constante cuidado que tiene con cada uno de nosotros. A veces no alcanzamos a percibir milagros, obras que Él hace, pero Dios está en constante cuidado de nosotros, su iglesia. Y la Biblia nos invita, nos insta, nos va llevando a que tú y yo tengamos como iglesia una vida de adoración, una vida de alabanza a Él, dándole reconocimiento, loor, reconocer sus cualidades, quién es Él, admirarle por todo lo bueno que es nuestro Dios, por todo lo grande que Él es. Y como humanos, tú y yo, en algunas ocasiones podemos llegar a admirar a personas. Admiramos a alguien, su arte principalmente, de ahí los artistas, admiramos sus obras. En una ocasión, en un museo, mi esposa y yo andábamos allá en Monterrey y había una exposición de las cañonas de mi vida, una exposición en un museo, en el Museo de Arte Contemporáneo. A mí me gustan los museos. En una ocasión les decía que cuando recién nos casamos y todavía no agarraba muy bien la onda, a mi esposa la traía de museo en museo y yo lo disfrutaba mucho, pero a mi esposa no le agradaban mucho los museos, pero ella bien buena onda me acompañaba y lo sigue haciendo. Gracias, amor, por ello. Sé que tu rollo es otro y tienes muchísimas cualidades bellísimas, pero a mí me gusta ese business, ¿sí? Y entonces fuimos a una exposición y yo estaba pasmado viendo las obras de ese artista. Este artista es un cuate americano que vivió entre los años, o su arte lo expresó en los años 60 y 70 del siglo pasado. Una de sus obras más famosas es la Marilyn Monroe, esa güerita actriz americana así en diferentes colores. Es una pintura muy famosa, muy famosa. Y estaba su exposición y llegamos y sus obras, yo estaba maravillado. Precisamente tienen un peso gráfico bien importante. Pues ahora imagínense en los años 60 y 70 ver esa onda con tantos colores psicodélicos y demás. Bueno, marcó un hito. Y yo estaba maravillado precisamente en esa exposición. Él pintó un BMW. En una ocasión hay un video donde sale que lo está pintando y todo eso. Ese auto ahí estaba, yo estaba viendo en vivo ese carro. Estaba emocionado, la verdad. Pero algunas otras personas admiran otras ramas de las artes. Algunos admiran tal vez la música. Y algunos que están aquí admiran al Chayanne, que vino hace algunas semanas. Y entonces ahí andaban admirando al Chayanne, que a todos los vatos que estamos aquí nos puede caer gordo, porque en mi caso me dobla la edad, pero se ve 10 veces mejor que yo. Entonces, entonces ahí andaban cantando las canciones del Chayanne y todo, porque pues admiran su complexión, su belleza de este vato y su música. Pues sí, tal vez también. Pero bueno, estaban allí. Luego vino la Shakira, o no sé en qué orden vinieron, pero pues también ahí estaba la banda admirando la música. Y las mujeres no lloran, no la facturan y todo ese business. Y yo, ok, es algo que nos atrae, ¿no? Y que vamos y admiramos shows y todo ese rollo. Estamos diseñados precisamente para poder admirar, para poder contemplar. Somos seres sensitivos. De diferentes maneras. A uno nos llega de una forma, a otro nos llega de otra manera, pero estamos diseñados de esa forma
para que tú y yo en algún momento dado en nuestra vida podamos sentirnos perplejos ante la presencia de Dios, porque Él es el máximo ser que podemos admirar, reconocer, alabar, gloriar, decirle eres digno de gloria, de alabanza, loor, y gritar más fuerte ante su presencia que ante cualquier artista, ¿sí? Entonces estamos diseñados para ello, para también admirar. Ahora, ahí Salmo 150 dice todo lo que respira, y vamos a hacer un poco de énfasis en esa palabra. Todo lo que respira, alabe al Señor. Respira, y grábate esa palabrita ahí en tu mente, respira. Todo lo que respira, alabe al Señor, ¿sí? Ahora, dejamos ahí esa palabra guardada un momento y nos trasladamos a otro tema. Para poder describir de qué se trata algo que, pues le pusieron un nombre medio rimbombante, algo que se llama onomatopeya, ¿sí? Tengo entendido que una onomatopeya es cuando tú y yo tratamos de describir algo que se nos complica describir. Por ejemplo, el ladrido de un perro. ¿Cómo hace un perro? Algo así, ¿no? Depende del tamaño del perro y todo ese asunto. Pero nosotros en nuestro idioma pues hacemos esos sonidos, y en nuestra imaginación de hispanohablantes llegamos a escribir inclusive el sonido de un ladrido. ¿Y cómo lo escribimos? Con la letra G, la U, la A y la U. Wow, así es como dicen los perros, y estamos bien convencidos de que los perros dicen wow. Hasta nos imaginamos tal vez una escuela de perros donde los más grandes enseñan a los más chiquitos, escribe la G, y no sé, de tal forma que aprendan ellos a ladrar. Y nosotros describimos el sonido de un ladrido como hispanohablantes, insisto, con la palabra wow. Los americanos creo que usan la R, la A y la W. Está medio raro, pero bueno, es como ellos así lo describen, ¿sale? ¿Cómo dice un pato? Cuá, cuá. Y nosotros pensamos, una C, una U y una A, cuá, cuá, cuá. Hablamos en español, pero los portugueses, ellos no dicen cuá, ellos dicen cue. Entonces dicen cue, cue, cue. O sea, dependiendo del idioma es como nosotros formamos letras para poder describir algo que se nos complica, cómo poderlo narrar. Los sonidos de los animales, por ejemplo. Y nosotros así es como lo captamos. Así agarramos la onda de cómo hablan o qué sonidos emiten los animales, ¿sale? Ahora, cuando Dios se presenta ante la humanidad, cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, le preguntan, ¿quién eres tú? Y Dios, ¿qué les responde? Soy yo. Dicen, ¿cómo te llamas? Y él dice, yo soy. No nos la pone fácil Dios. O sea, Él no se presenta con un nombre y un apellido. Yo soy Juan Pérez. No, Él se presenta como Él, yo soy. Y a través de la lectura de nuestras Biblias encontramos muchos títulos de Dios. El experimentado en quebranto, el omnipotente, el todopoderoso, el príncipe de paz, el proveedor, la roca firme, la puerta de las ovejas, el buen pastor. Hay un montón de cosas. Como nosotros tratamos de describir quién es Dios. Tratamos de hacerlo, pero tratamos de describirlo. Y en la antigüedad, muy al inicio de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios trataba de describir precisamente mediante una onomatopeya quién es Dios, fundamentados en un versículo que encontramos ahí en Génesis 2, versículo 7, que dice de la siguiente manera, o parte de ese versículo dice, sopló aliento de vida. Es cuando Dios estaba creando a Adán y a Eva, a los primeros seres humanos de esta tierra. Y la Biblia nos dice que Dios se acercó a ellos y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces ellos respiraron y comenzaron a tener vida. Dios se desprendió de un poquito de él a través de su soplido. Entró por la nariz de esas primeras personas y entonces ellos despertaron y comenzaron a vivir.
Y entonces, en base a este verso, es como para el pueblo de Israel, la respiración tiene mucho de Dios. Tiene mucho, mucho, mucho de Dios. De hecho, ellos, insisto, crearon una onomatopeya para poder describir quién es Dios o cómo se llama Dios. Y entonces ellos pusieron 4 letras, escribieron 4 letras para describir quién es Dios. Pido al equipo de proyección si nos ayuda ahí con la imagen que les pedí. Y estas son las 4 letras: una Y, una H, una W y una H. ¿Qué dice ahí? Algunos ya le pusieron vocales porque ya se saben a dónde vamos, pero ahí no hay ninguna vocal, ahí no dice realmente nada. O sea, dice eso y no sé, es algo difícil de pronunciar para los que hablamos español. Pero después se le agregaron consonantes para poder nombrarle de la forma en que algunos ya tenemos ahí la noción, la idea clara de cómo se le llamó a Dios en la antigüedad. Se le llamó Yahvé y después evolucionó a Jehová, y bueno, temas del lenguaje, pero en la antigüedad se le llamó Yahvé. Y Yahvé no es otra cosa más que una descripción de cómo se escucha la respiración a oídos del pueblo de Israel en la antigüedad. Así como para nosotros los cachorros dicen wow, wow, para ellos era el sonido de la respiración de cualquier ser humano, cualquier ser viviente. Para ellos era esto. Y era la manera en que ellos entendieron que esas letras Yahvé experimentaban o expresaban el nombre de Dios, porque ellos asimilaron que Dios habita en ellos a través de ese respirar que se describe en Génesis. Y entonces Dios es como el respirar en mí. Sin ese respirar estoy muerto. Entonces Él es Dios, Él provoca que respire. Y en un tema simbólico muy, muy bonito, creo que cada uno de nosotros y cada ser viviente, no solamente las personas, porque Salmos 150, versículo 6 dice que todo lo que respire, no solamente dice seres humanos, dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y cada ser viviente, cada animal del campo, en los establos, cada persona, inclusive los árboles, al momento en el que están respirando, están diciendo el nombre de Yahvé. Cada vez que tú respiras, estás hablando el nombre de Dios. Eso a mí me estremece. Estamos adorando a Dios con el simple hecho de vivir y de respirar, porque es por pura misericordia, por pura gracia que tú y yo estamos vivos el día de hoy. Es porque Él sopló aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Y un día tuvimos solamente vida física, pero hoy también tenemos vida espiritual, porque hemos nacido de nuevo, porque Dios se nos ha revelado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy podemos decir que somos parte de aquellos que adoran a Cristo en espíritu y en verdad, solamente por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y por eso decimos sí, todo lo que respira alabe al Señor. ¿Cómo no hacerlo? Aleluya. Y luego nos vamos ahí a un versículo en el Nuevo Testamento que nos invita precisamente, o nos enseña cómo es la adoración hacia nuestro Dios. Juan 4, 23 y 24, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, dicen de la siguiente manera: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran
deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa es la manera en que Dios nos enseña cómo es o cómo debe ser nuestra adoración, en espíritu y en verdad. En espíritu, porque Dios es espíritu, lo acabamos de leer, porque Él se fija en esos detalles, en más que nuestras obras de la carne o nuestras obras externas, digámoslo así. Pues nuestros cuerpos se van deteriorando, nuestros cuerpos son falibles. A veces las obras que hacemos no pueden ser tal vez siempre hechas con el corazón correcto. Entonces las obras que hacemos con nuestro cuerpo, como que a veces sí, a veces no, porque somos carne a fin de cuentas. Pero las obras del Espíritu es lo que Dios deposita su atención. Él busca en nosotros personas con carácter, personas con frutos de su Espíritu Santo. A veces podemos llegar a confundir frutos con obras o con actividades, pero no es así. El fruto del Espíritu Santo es carácter en cada uno de nosotros. Es gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Y eso es en lo que Dios se fija. Si nosotros nos fijamos en el exterior, pero Dios se fija en el interior y nos invita a adorarlo en espíritu y en verdad. Tanto nos fijamos en el exterior que hace unas semanas mi esposa y yo nos animamos a ir a la lucha. Nunca habíamos ido a la lucha libre y nos fuimos a la lucha libre. Vi que iba a estar el hijo del santo o el tataranieto, ya no sé en qué generación van, pero ahí iba a andar el hijo del santo, algo así se llamaba este cuate. Y cuando vamos entrando ahí al lugar donde fue la lucha libre, ahí estaba entrando el Hijo del Santo y la gente se le aproximaba a tomar la foto y todo ese rollo, y lo vi y dije, órale, qué buena onda. La gente estaba tomando fotos y de pura guasa, de puro rollo les dije a los chavos, porque iban mis hijos y mis sobrinos, órale, vamos a tomarnos una foto con el Hijo del Santo. Y ahí vamos a tomarnos la foto con el Hijo del Santo. Y ahí me pongo con el Hijo del Santo a un lado y mi sobrino de aquel lado y mi hija aquí pegada a mí. Y el cuate que estaba tomando la foto, que era el guarura del Hijo del Santo, se quita el celular y me dice, Señor, denos chance de tomarle la foto a los niños. Y es que mi sobrino tiene cara de niño fino, él es blanquito. Entonces a lo mejor pensaron pues que yo no era parte del crew, ¿no? Parte de la banda, pero pues sí era parte de la banda. Él con cara de fino, yo con cara o la cara económica, si lo pueden llamar así. Pues me echaron a un lado el vato y dije, no, vengo con ellos. Sus Biblias, en sus celulares, y podemos buscarlo. Es Timoteo 4, primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3. Vamos a leerlos. Leo estos versículos como introducción a la idea que quiero presentarles. Primera de Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos
y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Atención a esto, versículo 3. Dirán que está mal casarse. ¿Qué dice? Dirán que está mal casarse. Y esa es la idea que quiero presentarles, porque esa es una idea que está muy presente el día de hoy en nuestros tiempos. Y como desde un inicio de la historia de la humanidad, las ideas de los pueblos que rodeaban a Israel tarde o temprano trasminaban y afectaban su cultura, afectaban sus conductas. Vemos a través de la historia de la Biblia que de repente empezaron a extrañar Egipto. ¿Qué onda con Egipto? Estaba chido ahí. Entonces comenzaron a extrañar Egipto, conductas. Cuando se baja de la montaña, cuando Dios se entrega de la ley, ellos estaban imitando conductas de Egipto. La cultura los había impregnado. Seguimos leyendo y nos encontramos con la gente de Mesopotamia, el mismo rollo, todos inclinándose ante un emperador, ante un líder político, menos unos cuantos jóvenes. Entonces vemos cómo, insisto, la cultura de este mundo trasmina a la conducta del pueblo de Dios. Y necesitamos tú y yo, iglesia, tener ahí oídos muy sensibles a lo que está pasando el día de hoy a nuestros alrededores. Porque estas conductas de ser quedantes, de no casarse, y esa palabrita quedantes, hace poco la entendí, no sé si estoy fuera de contexto, pero yo la entiendo por lo que me comentaron, que es una palabra para describir a aquellas personas que tienen una relación sentimental pero sin compromiso, o una relación carnal tal cual, donde ocasionalmente se hablan para encontrarse en la casa de alguien, tener una cita romántica, tener intimidad, y después cada quien para su vida, cada quien para su rollo. Y después de una semana, 2 tal vez, se vuelven a hablar y otra vez quedan en una cita para poderse encontrar. O peor aún, de repente ahí en el barecito te encuentras a alguien que te late y se van a un motel y bueno, ese tipo de cosas. Entonces podemos llegar a pensar, esas cosas son ajenas a mí, o sea, yo no tengo esas conductas. Y qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero no estamos hablando ahorita de conductas que se reflejen en nuestra carne o en nuestra vida diaria, sino tal vez conductas que se reflejen en nuestra espiritualidad. Porque algunos de nosotros podemos llegar a ser tentados a tener una vida de quedantes con Dios, donde nos encontramos con Dios el domingo. En la mañana hoy nos levantamos, es domingo, voy a ir a la iglesia. Venimos a la iglesia, nos arreglamos y demás, entramos, nos reciben buena onda, con una sonrisa, nos dan cafecito, una bebida, luego entramos, hay buena música, la pasamos bien, escuchamos el mensaje, decimos estuvo suave, estuvo bien, terminamos la reunión y decimos qué padre estuvo la reunión, sí, estuvo buena. Y nos vamos a casa, pero ya el día siguiente, el lunes inmediato, dejamos de tener una relación con Dios. El martes no se diga, miércoles, jueves. Y de repente nos acordamos que el próximo domingo va a haber una reunión, otra vez aquí en este lugar. Y decimos, el sábado, mañana voy a ir a la iglesia. Y le hablamos a Dios, Dios, ¿ahí vas a estar? Sí, órale, ahí nos vemos. Y tenemos una relación de quedantes con Dios, donde no tenemos una relación de esposos, donde evidentemente una relación con estas características de esposos es porque hubo un pacto de fidelidad, de amor, de permanencia, donde cada noche nos acostamos y deseamos buenas noches a la persona que está ahí a nuestro lado, donde nos levantamos y tal vez tomamos un café por la mañana y platicamos y deseamos que nos vaya bien durante el día, donde hay una relación constante con esa persona, algún mensajito de WhatsApp durante el día, no sé, oye,
quién pasa por los chicos a la escuela, no sé, algo por el estilo. Pero hay una relación ahí con la pareja, con el esposo, con la esposa que tenemos a nuestro lado. Esa es una relación conforme a lo dicta nuestro Dios, no una relación de quedantes. Y en lo espiritual a veces nosotros tenemos ese tipo de relación con Dios. Somos quedantes con Él. Y lo vemos cada domingo que estamos aquí. Y a veces faltamos a esa cita inclusive. Y volvemos a encontrarnos con ese gran Dios hasta dentro de 15 días o más tiempo todavía. No tomando una seriedad de esa relación que tenemos con Dios. Perdón si comenzamos a hablar algo un poquito más denso, pero créanme que no estamos aquí para poder ocultar algo de lo que dice la Biblia. Estamos hablando verdad, estamos hablando Biblia. Él nos dice que Él busca adoradores, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él lo está haciendo. ¿Encontrará adoradores en espíritu y en verdad en esta casa? ¿Encontrará adoradores en espíritu y en verdad? Por la gracia de Cristo podemos decir: sí, Señor, en mí encuentras un adorador en espíritu y en verdad. Tal vez ahorita ando de quedante contigo, Dios, pero me quiero comprometer. No quiero venir el próximo domingo y pedir perdón por los mismos pecados que pedí perdón el día de hoy. Porque a veces estamos en ese ciclo, constantemente. Hoy pedimos perdón por pecados que el próximo domingo sabemos que vamos a volver a pedir porque estamos de quedantes con Él. Pero esa no es, conforme a la Escritura, la manera en que Él nos instruye a adorarle. Él nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a tomar otro verso. Allí en Lucas 10:41. Y es que estos dos factores creo que son los que más pudieran distraernos de adorar a Dios como nos instruye la Escritura a adorarle. Y el otro versículo que quiero que toquemos es Lucas 10:41 y 42. La historia de Marta y María. La Biblia cita de la siguiente manera: mi apreciada Marta, ahí habla Jesús, dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y ahí estaba Marta preocupada por esos detalles. Y hace unas semanas me pasó precisamente lo que le pasó a Marta. Estaba preocupado por los detalles. De repente temas del trabajo llegaron. Hubo movimientos fuertes allá en la compañía y hay nervios y todo ello y te generan inquietudes, te generan sensaciones, y luego temas de salud de mi papá, temas emocionales de mi mamá, situaciones con mis hermanos y sus vidas, su compromiso con Dios. De repente igual en la casa como en cualquiera de nuestros hogares. Y te soy honesto, comenzó a afectarme. Comencé a sentirme triste, es la verdad, agüitado. Dios, estaba ahí cabizbajo, sin mucho ánimo, la verdad. Estaba en la sala esa mañana, me acuerdo bien, y de repente entro a la cocina y le digo a mi esposa: ya me voy a trabajar. Me voy hacia afuera y a medio camino hago un alto. Me doy la vuelta, voy otra vez a la cocina con mi esposa y le pido que me dé un abrazo. Y me abrazó, aprovechó la canija y me dio un abrazo tan rico. Comencé a llorar como un niño. Ahí está. Pues ya, se acabó el momento, bello. Salgo de casa, me subo al coche, me voy al trabajo. Y en el trayecto comienzo a hablar con Dios. Digo: ¿sabes qué, Dios? Me acaba de abrazar mi esposa y fue algo muy bueno, pero me falta que me abraces tú.
no espero ni tantito. Empezó a abrazarme, ahí estaba conmigo. Y lloré igual. Lloré. Si alguien me vio en el semáforo ahí llorando, no es que mi esposa me haya pegado, ya le conté la historia, sí. Y fue algo tan bello, tan bello. Y es que a veces, iglesia, lo que hacemos es lo mismo que yo hice en ese momento. Hay dos muros pequeños, como donde están los medidores de Comisión Federal, vamos a imaginarlos. Uno aquí de este lado y otro allá de aquel lado. Unos se llaman problemas o detalles, como lo describe aquí los evangelios. Y de este otro lado hay otro muro que se llama Dios. Y lo que hacemos a veces es que nos acercamos demasiado a los problemas y los comenzamos a meditar como yo lo estaba haciendo, y los pensamos, y sin darnos cuenta nos vamos acercando a ese muro, pensando en nuestros problemas, nuestras circunstancias, lo difícil que puede ponerse. ¿La vamos a librar? ¿No lo vamos a librar? Dios me escuchará, Dios hará algo. Y de repente estamos tan cerca de ese muro que ya no nos deja ver. Nuestra visión está totalmente obstruida y somos incapaces de ver aquel muro que se llama Dios. Y estamos aquí y nuestros problemas están directamente pegados entre nuestra frente y nuestras narices, tapándonos la visión, tapándonos los ojos, incapaces de ver más allá. Vemos solamente problemas en nuestra vida. Es todo lo que vemos por acercarnos tanto a este muro. Pero a veces Dios, en su infinita misericordia, comienza a hablarnos. Hey, detente. Dile a tu esposa que te abrace. Hey, detente. Ve y habla con tus papás. Hey, detente. Ve y haz esto y pídele perdón a aquella persona. Hey, detente. Siéntate y medita un poco en mi palabra. Dios nos hace un detente. Nos dice, hey, para el camino. En los salmos son Selah. Haz una pausa y medita. Mira, voltea hacia atrás. Allá hay un muro que se llama Dios. Acércate a ese muro. Y conforme nos vamos acercando a ese muro en nuestra visual se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Y conforme nos vamos acercando a este muro, aquel muro que parecía inmenso, que no nos dejaba ver absolutamente nada, de repente comienza a ser más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño. Porque conforme nos acercamos a Dios, vemos su grande e infinita magnitud y vemos a nuestros problemas como lo que son: algo pequeño, insignificante y sin poder para poder destruir tu vida. Porque estamos cerca de Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca firme, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra luz en la oscuridad. Él es. Nos acercamos a Él, a este muro llamado Dios, y conforme nos vamos acercando, puede llegar el momento en el que todo lo que vemos en nuestra vida se llama Dios. Lo vemos hasta en los más mínimos detalles. Los vemos en un árbol. Lo vemos en la sonrisa de nuestros hijos, en la caricia de la esposa, en la palmada del compañero de trabajo en la espalda. Comenzamos a ver a Dios, a su mano, su cuidado, su protección en esos detalles. Comenzamos a agarrar la onda en escenas de películas, diciendo, esto es posible, algo de lo que Dios quiere hablarme el día de hoy. Y comenzamos a ver a Dios en todos lados. Y se trata de eso, de que nos acerquemos a Él, a Él, a Él, y que nuestros problemas se vayan haciendo pequeños y pequeños. Porque a veces estamos haciendo esto:
nos acercamos allá, 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 y a Dios cada vez lo vemos más pequeño y más pequeño y más pequeño. Por eso Dios nos dice: hey, acércate, echa sobre mí tus cargas. Y hoy Dios nos dice eso: hey, provoca que tus problemas se vean más pequeños acercándote a mí. Y sé que muchos de nosotros podemos venir hoy cargados como unos quedantes, sin un compromiso real con Dios, y cargados de problemas. Y así, evidentemente, no dan ganas de adorar a Dios. No. Si adoramos a Dios y la adoración no cambió algo en nosotros, no fue adoración. Escuchamos buena música y fue eso nada más. Pero cuando adoramos a Dios, algo sucede. Nuestros corazones son transformados. Nos acercamos a Él y comenzamos a verle mucho más grande. Lo vemos fuerte, lo vemos eterno, lo vemos protector, y nos sentimos como niños pequeños cuidados en los brazos de un padre, conforme nos acercamos a Él. Y hoy Dios a ti te quiere dar un abrazo. Dios a ti te quiere dar un abrazo el día de hoy, a través de su Espíritu, a través de su presencia. Ahí en tu lugar, así como estás ahí sentado, cierra tus ojos.